Buenos días para todos y todas. A nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, les damos la bienvenida a nuestra caminata del día de hoy. Mi nombre es Alice Suárez, guía profesional de turismo, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Para mí es un gusto volver a acompañarlos en estas caminatas virtuales. Pues nos encontramos en nuestra segunda semana de retos para la vida, recordando un poquito que tenemos 4 valores importantes para fortalecer día a día, y entre ellos pues está el hecho de que pues podemos estar en familia, en nuestras casas, cuidándonos en estos momentos tan importantes, ¿cierto? Entonces, darle un saludo grande a todos nuestros caminantes, a todos nuestros asistentes que nos acompañan en nuestras actividades del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, y sobre todo pues que siguen con nosotros conectados en nuestras caminatas y nuestras actividades del instituto. Hoy estoy acompañada de mi compañera Lorena, Claudia Lorena Bravo, que pues ahorita se va a presentar, y vamos a contarles hoy cositas muy importantes sobre las plazas de mercado. Vamos a conocer de esa historia, de esas anécdotas, por qué son tan importantes para nosotros. Y en el chat vamos a estar acompañados por 2 compañeras, Liliana Rincón y Lady Díaz, que también hacen parte de nuestro equipo de trabajo. Nos van a estar acompañando ahí en el chat. Cualquier pregunta que tengan, ahí las vamos a estar resolviendo. Recuerden colocarnos de qué localidad o de qué lugar nos acompañan para saludarlos y pues estar ahí en contacto con ustedes. Entonces, bienvenida Lorena a nuestra actividad de hoy. Buenos días, compañera. También es para mí un placer volver a estar con ustedes en estas transmisiones. Mi nombre es Claudia Lorena Bravo, como ya lo decía mi compañera Alice, también guía profesional de turismo e ingeniera forestal de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y pues el día de hoy estamos muy contentas porque vamos a compartir con ustedes información muy curiosa, muy, digamos que muchas veces damos o nos creemos que ya no es tan interesante sobre las plazas de mercado, porque tal vez ya nosotros en nuestro diario vivir ya lo vemos como algo tan normal que, por ejemplo, cuando viene alguna persona de otro país y se maravilla de las cosas que tenemos, para nosotros es algo raro. Realmente lo raro es que ya no nos maravillemos de esa cantidad de cosas que podemos encontrar en estos sitios. Entonces, Alice, te invito para que iniciemos con una pequeña definición de lo que sería la plaza de mercado. Realmente en la historia de Bogotá, digamos que nosotros podemos hablar en un inicio de lo que sería un mercado, que sería ese sitio para hacer el intercambio de bienes, incluso servicios, pero ya al hablar de una plaza de mercado, digamos que podemos colocar muchos otros componentes, porque pues ya hay ya más un sitio donde se reúne, como dice pues nuestra definición, la cultura, la historia. Resulta que nosotros tenemos plazas de mercado que son tan importantes en su arquitectura, que se convierten en su arquitectura y su historia como tal de todo lo que ocurre en el interior, que se convierten en bienes patrimoniales, algo que también les vamos a mencionar más adelante. Bienes patrimoniales no solo de tipo, digamos que inmaterial o material, porque pues son tantos los factores que se deben tener en cuenta al momento de ver estos lugares que, por ejemplo, podemos resaltar las costumbres que se tienen en cada rincón de Colombia. Las plazas de mercado no solo van a estar en Bogotá, van a estar a nivel Colombia, y hay unas de ellas que tienen, por ejemplo, construcciones tan especiales que permiten el paso de luz, el paso de buena ventilación, debido a que pues aquí se comercializan sobre todo también pues productos alimenticios que pueden degradarse o desintegrarse si se deja mucho tiempo. Entonces, incluso eso es tan importante, y muchas de ellas incluso han ganado premios o han tenido reconocimientos especiales, estas construcciones, por ese, digamos que por ese, ¿cómo se diría? Por este hecho. Resulta que entonces nosotros en Bogotá vamos a tener una línea de tiempo que va a ser muy específica, Alice. Y pues aquí entonces te invito para que tú nos compartas todo lo que hemos aprendido. Claro que sí, Lorena. Algo supremamente importante que nos cuenta Lorena es que
pues las plazas de mercado, digamos que en cada generación ha tenido como una visión distinta, ¿cierto? Y Ujú. esa visión distinta nos permite a nosotros tener en cuenta muchos valores, no solamente patrimoniales, sino culturales, sociales, ecológicos, ambientales. Y eso nos ha permitido que a través del tiempo nosotros empecemos a evolucionar. Por eso esta línea de tiempo nos va a mostrar un poquito hacer es un resumen. Básicamente lo que nosotras vamos a hacer hoy es un pequeño resumen de toda esa información y toda esa historia que a veces, digamos que la desconocemos, ¿cierto? Y que adicional a eso construimos día a día esa línea de tiempo. Por eso para nosotras fue muy importante, si ustedes están mirando esta línea de tiempo donde dice la parte precolombina, que estamos hablando antes de 1492, es una etapa donde vamos a reconocer un poco la parte ancestral. Vamos a reconocer un poco nuestros muiscas, nuestros indígenas, todos aquellos que hicieron parte de esa construcción cultural que de pronto algunos de nosotros hoy en día desconocemos. Entonces nuestros muiscas fueron los primeros aportantes antes de la llegada de los españoles al territorio, donde actualmente se empieza a construir un intercambio, donde se empieza a traer una gran diversidad de productos a los espacios abiertos. De hecho, eran espacios de intercambio, no eran llamados plazas, no eran llamados, de hecho, no tenían un nombre específico, sino eran espacios utilizados básicamente para hacer los famosos trueques, ¿cierto? Donde se traían productos, por ejemplo, como la sal, el maíz, las cesterías, todo lo que tenía que ver con las cestas, ¿cierto? El cacao, las esmeraldas, la cerámica, el algodón. Entonces, en la época precolombina teníamos una etapa muy bonita porque era reconocer todo el proceso cultural de nuestra ancestralidad. Y en nuestra segunda etapa ya es cuando llega la colonia, que estamos hablando de lo que es el siglo XVI al siglo XVIII, donde vamos a encontrar que las plazas, que ahí se empieza a tener como un cambio, donde los españoles empiezan a traer productos, otra serie de productos. Y dentro de esa serie de productos llegan los cerdos, las ovejas, las vacas, los condimentos y algunas verduras. Todo esto empieza a transformarse también gracias a la introducción de la moneda. Y eso hace que en ese momento pues tengamos como un poco más consolidado la parte comercial. ¿Mm? Entonces todo esto se empieza a enfocar en espacios puntuales de Bogotá, entre ellos estamos hablando de las plazas de las hierbas, pero ahorita Lorena les va a contar ese tema porque ella es como la experta en esa parte histórica, entonces ahorita ella nos va a contar un poco más a fondo ese tema. ¿Listo? También vamos a tener una tercera etapa que es la República, la parte de la República, que eso es hacia el siglo XIX, siglo XX, donde tenemos unos espacios también distribuidos dentro de la ciudad, también estamos hablando de la Plaza de Bolívar, las cruces. Bueno, ahorita vamos a conocer un poquito más sobre esa historia de esos dos momentos importantes en Bogotá. Luego hacia 1558 hasta 1992 tenemos como una serie de proyectos donde existe o donde aparece una entidad que se llama la EDIS, que es la Empresa Distrital de Servicios Públicos. Con esta empresa lo que se hace es formar un espacio para realizar o para construir 19 plazas. Estas 19 plazas de mercado que son, minoritarias, empiezan a ser distribuidas en diferentes puntos de nuestro territorio bogotano y empiezan a tener un enfoque un poco más logístico, ¿cierto? Porque ya empiezan a tener como unos espacios más puntuales, un poco más cerradas también, y empiezan a tener una distribución un poco más amplia, que eso también lo vamos a ir conociendo un poquito más. Ya hacia el año 93 las EDIs han desaparecido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las EDIs en algún momento hacia los años 90, digamos que empieza a ser un proceso donde se debilitan las EDIs,
donde se empiezan a hacer campañas para, digamos, que desprestigiar las plazas de mercado, porque ya se empieza a decir que son sucias, que son desordenadas, que hay mucha aglomeración. Entonces ahí ya empiezan a entrar los centros comerciales, los almacenes de cadena. Entonces todo este cambio pues empieza a generar otras situaciones y unas modificaciones en términos de organización de las plazas de mercado, que ahí ya entramos a la parte contemporánea, donde ya vamos a encontrar, por ejemplo, los grandes almacenes de cadena, los mercados de barrio, los mercados ambulantes, ¿cierto? Que es lo que vemos en esta actualidad. Entonces, toda esta línea de tiempo, digamos que nos muestra un poco cómo nuestra cultura desde un proceso ancestral ha cambiado a un sistema comercial que es bastante grande, donde vamos a encontrar el mercado chiquito y el mercado pues macro que abastece a todo nuestro distrito capital y también a nivel Colombia. Entonces vamos a adentrarnos un poquito más a la historia de todo ese proceso colonial y republicano que nos va a contar Lorena. Claro que sí. Bueno, importante entonces hacer, digamos que un pequeño resumen de lo que nos acaba de hablar Alex, que vamos a tener en esta primera parte de nuestra presentación. Vamos a hablarles entonces de las tres etapas que mencionaba inicialmente Alex: precolombino, colonia y república. ¿Qué es importante rescatar de este periodo? Entonces, primero, el trueque; segundo, mercados a cielo abierto; y tercero, ya empiezan los mercados, digamos que en construcciones cerradas, ¿vale? Entonces, de esta manera vamos a empezar. Sobre el trueque, entonces podemos decir que nosotros también en una anterior transmisión les habíamos hablado un poco sobre Guadalupe, y en el Cerro de Guadalupe se contaba un poco que para que, por ejemplo, las comunidades que fueron evolucionando y que empezaron a ir a estos sitios religiosos, antes de eso, para ellos poder estar en la ciudad, lo que tenían que hacer era llegar los días de mercado. Entonces, esos trueques iniciales que contaba Alice se hacían a borde de camino. Pero cuando se empieza a ver la ciudad, digamos que empieza a crecer más bien, la ciudad entonces va a necesitar esos sitios de acopio o centros de abasto para las diferentes familias. Incluso se cuenta que realmente lo que se vendía y se compraba también en estas plazas de mercado muchas veces eran productos que traían los españoles pues desde el continente europeo, y que aquí era donde pues empezaban a venderlos. Sin embargo, entonces hay varias historias que se cuentan sobre la plaza de mercado de las Hierbas. En este momento nos encontramos en el Parque Santander, llamado así precisamente desde el emplazamiento de la escultura de Francisco de Paula Santander, que estamos viendo aquí justo en el centro, pero que para la época colonial también hemos hablado que hay diferentes teorías de fundación de la ciudad, y una de ellas es que fue aquí, en este lugar, Parque Santander. Aquí se construyó más o menos hacia este espacio. Este de aquí es el edificio Avianca. Aquí en este espacio se construyó lo que se llamó la Capilla del Humilladero, que era muy pequeña, y se cuenta que entonces justo allí se celebraba el mercado en los días viernes. Por eso entonces este lugar se conoció como la Plaza de las Hierbas, porque además se vendían muchas hierbas, ¿no? Entonces miremos aquí algo de estas imágenes. Miren ustedes, esta sería la iglesia de San Francisco. La vista sería... entonces, si esta es la iglesia de San Francisco, esta sería lo que hoy conocemos la Carrera Séptima, y aquí en esta esquina estaría el edificio del Banco de la República, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver la población que se está dirigiendo más o menos a ese parque o esa plaza de las hierbas. Y en esta imagen también podemos observarlo. Entonces aquí volvemos a ver la iglesia de San Francisco, y miren ustedes las tiendas que se cree que incluso sobrevivieron mucho tiempo más. Entrado el siglo XIX todavía se celebraba parte de este mercado. Y lo que va a pasar a continuación es que un obispo va a decidir que entonces esa centralidad o esa importancia que tenía esa Plaza de las Hierbas, digamos que no era la adecuada. Entonces, con esa teoría de fundación, que se dice que fue allí donde llegó inicialmente Gonzalo Jiménez de Quesada, pues hay varios hechos o varias construcciones también que digamos que nos pueden decir un poco que al parecer este sitio sí fue muy, muy importante, porque la misma casa del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada se encontró en este lugar. La familia de Antonio Nariño tuvo vivienda en este lugar. Entre otras personalidades, la familia del poeta José Asunción Silva también tuvo
casa en este lugar, en la plaza, en el hoy Parque Santander, Plaza de las Hierbas en esa época. Pues, ¿qué va a pasar? Este mercado, entonces decíamos que los indígenas que hacían ese trueque en los caminos, ellos entonces empiezan a llevar sus mercancías y sus productos a estos lugares. Se cuenta que incluso en este lugar uno de los productos más importantes de intercambio era la sal. Sin embargo, hay relatos que cuentan todo tipo de cosas. Se cuenta que en excavaciones que se van a hacer años después, se encuentran, por ejemplo, cerámicas. Entonces, como decíamos, aquí se hace un intercambio de todo tipo. Pues resulta que entonces yo les contaba que va a haber un obispo que va a decidir que la importancia de este lugar ya era como demasiada en cuanto al mercado, y entonces por eso decide trasladar este mercado en el año de 1550. Él va a ser el señor Juan de los Barrios, y va a decidir trasladar el mercado principal a la Plaza de Bolívar, entonces también llamada así por el emplazamiento de la primera escultura que se le hace al Libertador y que se emplaza en este lugar en el año de 1846. Y resulta que entonces, antes de eso, pues se llamaba la Plaza Mayor. Juan de los Barrios decide trasladar el mercado principal a la Plaza Mayor. Sin embargo, el mercado se sigue celebrando igual en la Plaza de las Hierbas, y hay relatos que cuentan que es tan así que este mercado no deja de ser importante. Era en ese lugar donde se comercializaban, por ejemplo, las carnes, mientras que en la Plaza Mayor el mercado era mucho más reducido, la variedad de productos era menor. Pero otra cosa importante que hablábamos en esa presentación de Guadalupe hace un mes aproximadamente atrás, es que para que las personas que no eran españoles y que no tenían sus viviendas en esta zona, para que ellos pudieran ingresar a esta parte, tenían que hacerlo únicamente los días de mercado. ¿Cuáles eran esos días? Los días viernes y sábados. Recordemos entonces, conectando también un poco la historia, que en 1810 se va a dar el grito de independencia. Acá en la esquina vemos la Casa del Florero, Casa del 20 de Julio, y se va a dar un día viernes. Entonces ahí pues el respaldo también que nos cuenta la historia de cómo se celebraban estos mercados. En cuanto a la Plaza Mayor, entonces vamos a tener que las personas venían de diferentes zonas. Aquí vemos una pequeña imagen, ya ilustración de lo que se veía más o menos en un día de plaza de mercado, pero no sé si recuerdas, Alex, haciendo nuestra investigación, que contaban que para los gobernantes era un poco difícil este día de mercado porque había mucho desorden, ¿sí recuerdas? Sí, bastante. Y que era Mucha aglomeración. Pero te acuerdas que también, por ejemplo, nos contaban sobre las chicherías. Entonces, este era un día para, por ejemplo, tomar un poquito de chicha y hacer como vida social. Pero ¿sabes qué me pareció muy curioso? Ellos, ante todo, antes de ir a hacer mercado, tenían que entrar a la misa. Una vez se celebraba la misa, salían a hacer el mercado. Y sabes que otra cosa es muy interesante, que esto aún se realiza en algunos pueblos de Colombia. Tal vez en la capital o en las principales capitales de los departamentos de Colombia, esto ya como que no tiene mucho sentido, ¿cierto? Irse a una misa antes de ir a hacer mercado, pero en muchas regiones de Colombia todavía se puede ver. Entonces, un poco como para contarles aquí y por qué la importancia de la catedral en primer plano en esta imagen en un día de mercado. ¿Listo? De hecho, algo súper chévere que me acaba de acordar Lorena ahí es que empiezan a surgir muchos mitos y leyendas también detrás de las misas, ¿no? Detrás de las misas y las plazas, porque eso eran momentos no solamente de viernes, de domingo, eran zonas de encuentro, zonas de socialización. Y nace, según la historia, también nace una palabra que es las famosas oncecitas, ¿no? Entonces, todos cuando decimos las onces, es que nos vamos a tomar, no sé, un chocolate con almojábana, algo muy típico. Pero en esa época ir a la misa, porque además esas misas eran de 4 horas. Hoy en día, cuando nosotros vamos a misa es 45 minutos y ya estamos bostezando. Entonces, en esa época las famosas oncecitas era irnos a tomar un aguardientico. Si nos ponemos a contar, onces significa las 11 palabras de las 11 letras de la palabra aguardiente. Entonces, ese era también un momento no solamente para el aguardiente, para la chicha, para el encuentro, para el mercado. Entonces llegaban borrachos con el mercado a la casa. Entonces, era un momento bastante chévere. De hecho, mirándolo, digamos que para los gobernantes, como decíamos ahorita con Lorena, era un problema porque todos salían borrachos. Pero en sí también era un momento, pues, histórico bastante interesante de reconocer ahorita.
Bueno, respecto a la historia que nos relatas, Alice, te cuento que también está con esa anécdota se conecta la historia de ese restaurante conocido como La Puerta Falsa, Ajá. porque se cuenta que era por uno de los costados de la iglesia que los señores, específicamente los señores, se le escapaban a las señoras de la misa a tomarse esas onces, ahí en La Puerta Falsa. Exacto. Entonces, Sí, señorita. precisamente, hace parte de toda nuestra idiosincrasia y nuestras costumbres, ¿no? Muy Sí, bien. señorita. Pues resulta que decíamos que los gobernantes se van a cansar un poquito de esta situación y va a ser este señor, 4 veces presidente de Colombia, el general Tomás Cipriano de Mosquera. Él va a hacer muchos cambios diferentes en cuanto a religión, incluso hasta el mercado. Entonces ayer en nuestra última reunión hablando de las particularidades que habíamos encontrado, pues esta es una de ellas. Resulta que en 1861 este señor dice, no, pues se prohíben las celebraciones de los mercados en las plazas, los mercados abiertos. Por eso hablábamos de esos 3 momentos, el trueque, el mercado abierto y el mercado cerrado. Es aquí ese punto de quiebre donde los gobernantes dicen no más. Sin embargo, a pesar de que nosotros aquí estamos hablando de que en 1861 Tomás Cipriano de Mosquera, digamos que va a tomar las riendas sobre este tema y va a de alguna manera ayudar a que entonces ahora se empiecen a hacer plazas de mercado cerradas, realmente hay otra persona en el año de 1849 que va a ser el gobernador de Bogotá, el señor Vicente Lombana. Él es el primero que va a plantear esa necesidad de hacer plazas de mercado cerradas, pero va a ser por otras circunstancias. Él dice que inicialmente para él la salubridad es lo más importante, entonces tener espacios completamente limpios, muy bien aseados, y entonces hay, digamos que 3 pilares fundamentales que él propone y que va a decir que es lo que se debe hacer en una ciudad, digamos que siendo tan importante, siendo la ciudad principal de Colombia, que va a ser la salubridad, la seguridad y el ornato, ¿no? Sin embargo, en 1903, o sea, ya mucho más adelante, Julián Lombana, que también va a ser un arquitecto, va a ser muy importante en nuestra historia, en diferentes construcciones que tenemos alrededor de la ciudad, él también fue concejal, él va a decir que realmente lo que debe funcionar en una plaza de mercado es la higiene, la elegancia y la comodidad. Digamos que todo esto es lo que se va a resumir en esas primeras plazas de mercado que van a constituirse hoy por hoy como esos sitios patrimoniales de los que les vamos a hablar más adelante. Lo cierto es que se va a construir esa primera plaza de mercado, ya fuera Tomás Cipriano de Mosquera, ya fuera el gobernador Vicente Lombana, y de la Plaza de Bolívar no nos vamos a ir tan lejos. Estamos ahora en la Iglesia de la Concepción. Si nosotros seguimos hacia acá, hacia esta zona, aquí están las montañas, esta es la Plaza de Bolívar. Entonces, la Iglesia de la Concepción en algún momento tuvo su parte conventual. Hoy en día solo tenemos pues la iglesia. Y resulta que cuando se acaba el convento, se decide hacer la Plaza de Mercado de la Concepción. Ella recibía otro nombre, para los que de pronto nos estén viendo en este momento, y si de pronto se encuentran un poquito perdidos, ya los vamos a ubicar. En la parte, digamos que el resto de la manzana, que hacía parte de ese convento, entonces va a conocerse como la Plaza de Mercado Central. Incluso hay un libro muy interesante que habla sobre este lugar, que es del señor William García Ramírez, y él nos va a contar entonces cómo sería ese primer momento con una plaza de mercado cerrada. Esta plaza entonces va a ser, digamos que muy especial porque va a ser ese cambio, ese antes y después de estar en un sitio abierto, a empezar a buscar como un sitio específico, especie de local, como ya lo vemos hoy en día en las plazas de mercado, para poder llevar los productos y poder ofertarlos. Lastimosamente, esta plaza de mercado solo va a tener, digamos que su vida útil hasta el año de 1953, cuando se hace ya la demolición, y pues no vamos a tener más sobre esta plaza. Sin embargo, después de ella van a venir construcciones muy importantes de las que les vamos a hablar más adelante, así que por favor ayúdenos a compartir nuestro link para que más personas puedan enterarse sobre toda esta historia y pues los invitamos a que nos manden sus saludos, para que nos digan desde dónde se conectan y pues vamos a continuar, Alice. Claro que sí. Bueno, pues aquí han sido muy juiciosos nuestros asistentes en el chat. De hecho, ya tenemos una pregunta que ya se las vamos a resolver también. Por aquí está Nelson Pachón, un compañero guía que ha estado ahí como súper juicioso con nosotros. David Julián Huecha.
Está doña Marina Nivia del territorio Muisca de Suba, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Don Marco Hernández de Recorridos, don Marco como siempre juicioso con nosotros. Doña Esperanza Álvarez desde la Ciudadela Colsubsidio, Patricia Sandoval desde la localidad de Santa Fe, Consuelo Camacho de la localidad de Engativá, Alejandra Medina de Engativá también, Eva Bocanegra Castilla, de Castilla, ella también ha sido fiel acompañante del programa de caminatas. Doña Alejandra Medina, Ángela Marcela Acosta desde Engativá, muchas gracias a todos los que se conectan, a nuestros compañeros que están ahí muy pendientes del chat, que siempre están ahí conectados con nosotros. Bueno, importante conocer, digamos que ya conocimos un poco a fondo nuestra historia desde la parte precolombina, ya vamos en la parte media, ¿cierto? Y ya vamos a empezar a identificar el hoy por hoy que tenemos dentro de nuestro territorio. Entonces, ¿qué tenemos dentro de nuestro territorio? Pues vamos a hablar algo que se llaman las plazas distritales. Digamos que las plazas empiezan a dividir, digamos que en dos, una que es la parte patrimonial, que ahorita Lorena nos va a contar, y también la parte distrital. Yo les voy a contar un poco sobre la distrital. Resulta que en Bogotá encontramos 44 plazas de mercado. De esas, tenemos 19 que son públicas. Algunos dábamos por enterado que de pronto todas eran públicas, ¿cierto? Pero resulta que con esta investigación que hicimos nos dimos cuenta que no es cierto. Tenemos públicas y privadas. De hecho, el distrito viene administrando con la alcaldía mayor, con el IPES, que ya les voy a contar un poco qué significa, y a partir de eso, pues también tenemos las que hacen parte de monumentos nacionales, de patrimonio, que en este caso es la Concordia, la Perseverancia y las Cruces, que ya nos van a contar un poco sobre ellas. Por esta razón, pues el instituto, que es el IPES, viene fortaleciendo todo lo que tiene que ver el mercado para hacerlo un poco más turístico, ¿cierto? Y también cumplir con todo lo que tiene que ver con el abastecimiento, teniendo en cuenta los programas de Bogotá Región, dentro de la parte productiva, la competencia del plan de abastecimiento. Entonces, a eso, digamos que va ligado un poco el proyecto de nuestras plazas de mercado. Si ustedes se dan cuenta en nuestra imagen, vamos a encontrar que están sectorizadas. Entonces, está en la zona norte, la zona centro y occidente y la zona sur. En cada una de ellas hay una cantidad representativa. Entonces, en la parte norte tenemos el 12 de octubre, el 7 de agosto, las ferias, el Quirigua. De hecho, si los podemos nombrar por localidades, de hecho lo voy a hacer para que nos ubiquemos un poco más geográficamente. Miren, acá está por localidades, muchas gracias. Entonces, por ejemplo, en la localidad de Engativá, porque aquí me apareció una pregunta que me decían que si en la localidad de Suba hay plaza de mercado. Ya por ahí contestó nuestra compañera Liliana que queda la plaza de Rincón de Suba. Estas plazas que les vamos a mostrar son las distritales, las que hacen parte del plan distrital, ¿cierto? Que de hecho las plazas tienen algo de atractivo y maravilloso, es toda la oferta gastronómica. Cuando nosotros vamos a una plaza de mercado, lo más rico es ir a desayunar, a almorzar, a cenar, a comerse la pega, ¿cierto? El famoso, cucayos que le llaman. Sí. Eso, delicioso ir a comerse ese famoso cucayo en una plaza de mercado, es excelente el pescado. Bueno, eso hace parte de la oferta gastronómica que tiene nuestras plazas de mercado, el conocimiento, el voz a voz, el transmitir el conocimiento de voz a voz de nuestros adultos, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Las plazas de mercado tienden a seguir llevando esa tradición. Por eso, en el caso de la localidad de Engativá, tenemos 3 plazas de mercado, que es Las Ferias, Quirigua y Boyacá Real. En Fontibón tenemos la plaza de mercado de Fontibón, en Kennedy también la de Kennedy, digamos que no cambian de nombre. En Puente Aranda tenemos Trinidad y Galán, ¿cierto? Ahí en el mapita los estamos viendo. En Tunjuelito tenemos San Benito, San Carlos y el Carmen.
En Ciudad Bolívar tenemos los Luceros, en Antonio Nariño tenemos Carlos Eugenio Restrepo, la famosa conocida Restrepo. Yo hasta ahora me enteré que tenía ese otro nombre, que es bastante chistoso, pero la mayoría de los bogotanos la conocemos como la Plaza del Restrepo. ¿Mm? También tenemos la Plaza Santander, tenemos en la localidad de San Cristóbal tenemos la Plaza de 20 de Julio, en la localidad de Santa Fe tenemos dos muy importantes que ahorita vamos a charlar sobre ellas, la Perseverancia y las Cruces, en la Candelaria la Concordia, en Mártires San Per Mendoza y en Barrios Unidos 12 de octubre y 7 de agosto. Digamos que esas son las plazas distritales que vamos a encontrar en la página del IPES, ¿cierto? Que ahorita les voy a contar un poco más sobre eso. Y cómo nosotros nos podemos informar no solamente de los precios de las plazas, de la organización, de toda esa información que nos compete en cuanto al tema de las plazas. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre las patrimoniales, que digamos que ya son las que nos traen esa historia y esa recolección de información de nuestros ancestros. Ah, miren, esta imagen es súper bonita porque aquí digamos que está un poco más gráfica con el dibujito, con la dirección, con el nombre de la plaza, la localidad, entonces es un poco más representativa también dentro de nuestras imágenes de las plazas de mercado. Incluso se acerca un poco a lo que es realmente la construcción, ¿no? Miren ustedes acá, por Exacto. ejemplo, la de las cruces, que tiene un diseño arquitectónico muy especial. Entonces, sí, es una imagen bastante curiosa y bien bonita. Muy bien, entonces Alex nos decía que nos vamos a dirigir ahora a las plazas de mercado patrimoniales. ¿Por qué será que una plaza de mercado se puede convertir en patrimonio? Pues van a haber varios factores. Cuando nosotros hablamos de algo patrimonial, hablamos de un bien que tiene, digamos que esa importancia en cuanto a la parte material e inmaterial. En el caso inmaterial, este tipo de lugares, hablábamos que, por ejemplo, nos van a dar un poco de información de lo que es nuestra historia en cuanto a la parte gastronómica. Entonces ya Alex nos decía que es algo muy rico poder ir a comerse un buen plato de comida a estos lugares. Incluso pues uno se pone a pensar, estos sitios tienen todo muy fresco, entonces comer algo en estos lugares es una delicia. Las tres plazas de mercado patrimoniales declaradas patrimonio en Bogotá van a ser la de la Concordia. Estas son imágenes que son un poco más antiguas. Bueno, esta, por ejemplo, es un poco más antigua porque ya estos murales ya no se ven de esta manera. Entonces, van a ser retocados, van a ser arreglados, bueno, en fin. La Plaza de Mercado de la Concordia, aquí tenemos la Plaza de Mercado de las Cruces y en la parte de arriba tenemos la Perseverancia. Entonces, en cuanto a la arquitectura, ellas tienen una declaratoria porque precisamente hablábamos en un inicio que la forma como se hacen muchas veces las fachadas o los techos o los ingresos a estos lugares van a responder también a algunas necesidades, pero van a responder también a un momento de la historia de la arquitectura. Eso ya lo vamos a ver también más adelante y se va a ver mucho en esta que es la Plaza de las Cruces. En cuanto a los bienes inmateriales, entonces la gastronomía también nos permite a nosotros, digamos que acercarnos un poco más a esta seguridad alimentaria de la que tanto se habla hoy por hoy también en el mundo, pero también se convierte en una práctica que va a tener, digamos que una expresión específica de nuestras costumbres, de nuestros saberes. Van a existir personas que llevan muchísimos años en estos lugares, por ejemplo, preparando ese mismo plato que heredaron, por ejemplo, de su mamá o de sus abuelas. Entonces esto va a hacer que podamos tener como ese hilo y esa conexión con la historia, ¿listo? Para eso entonces vamos a ver un poco un video que habla también sobre este tema. Uno de los lugares de identidad y tradición cultural son las plazas de mercado, en los que aparte de vender frutas y verduras, se viven momentos únicos con sensaciones, olores y colores de una plaza de mercado. Hoy es día sábado, qué alegría.
Existen especialmente 3 plazas de mercado con historias inolvidables que las hacen auténticas y declaradas patrimonio histórico, cultural y arquitectónico. La Perseverancia, la Concordia y las Cruces son 3 plazas de mercado que entrañan la dimensión profunda urbana de las plazas de mercado. Alrededor de ellas se acabó, digamos, de construir lo que es el centro de la ciudad, en el occidente del centro de la ciudad pegados a los cerros. Son 3 plazas patrimoniales, tanto en un sentido arquitectónico como en un sentido del patrimonio inmaterial de las cocinas de las plazas. La Plaza de la Concordia, fundada en 1933 en el barrio La Candelaria, es la única plaza que cuenta con un teatro llamado el Teatro de los Sueños, en donde eventos culturales como el baile, teatro, música y títeres son los protagonistas, además de encontrar variedad de artesanías, chocolates y ropa. La Concordia es una plaza que reemplazó, fue la primera de las 3 históricamente, es una plaza que reemplazó el mercado campesino de la Plaza de Bolívar. La Plaza de las Cruces, fundada en 1928, fue renovada estructuralmente por el Instituto de Patrimonio Cultural con el fin de mejorar el ambiente laboral de los comerciantes. Un espacio que ha tenido cambios sociales y arquitectónicos, ofreciendo un lugar más limpio y ameno para mercar. Historias inolvidables de personas que llevan muchos años en la plaza, lugar que cuidan como su hogar. Pues después de que yo cogí el puesto, ya tengo como 36 años de haber cogido yo mi puesto, porque mi mami me lo dejó y ella se fue para Caquesa, y de Caquesa ahorita está en Villa mi mami otra vez, pero ella ya tiene 97 años mi mami. La Perseverancia, fundada en 1940, ofrece una gran variedad gastronómica. Cuenta con 12 restaurantes que reúnen ambiente familiar, platos típicos y 24 clases diferentes de sopas. Mujeres que han dedicado su vida a la cocina. Yo tengo aquí 57 años, ya llevo acá. La experiencia mía toda la vida ha sido la cocina. Yo vendía aquí almuerzos a 7 centavos. Negocios que han pasado de generación en generación y que han permitido mantener la tradición social, cultural y gastronómica de las plazas de mercado. Bueno, muy bien, Alice. Tienes el micrófono apagado. Listo. Listo. Muy representativo ese video porque ahí nos hacen como un resumen de todas pues no solamente esa introducción que nos acaba de dar Lorena en cuanto a esos entes patrimoniales, ¿cierto? Sino que pues mostramos un poco nuestras plazas de mercado que hacen parte de ese inmueble patrimonial. Entonces vamos a entrar a conocer un poquito una a una esas 3 plazas de mercado que hacen parte de esa historia en Bogotá. Y pues vamos a empezar con lo que es la Plaza de Mercado de la Concordia. De pronto la mayoría hemos pasado por ahí, la hemos visitado, cuando hemos hecho los recorridos, los compañeros caminantes que han estado con nosotros, hemos tenido la oportunidad de pasar por ese sector. Bueno, ya hemos tenido varios momentos y vamos a conocer un poquito de su historia, de por qué se llama así. Pero antes de ello, pues vamos a saludar por aquí otros asistentes como doña Yeyamuc, Leide Caterine Liscano, Camilo Munar, le mandan saludos a Claudia, ingeniera Claudia, saludos, Julián Londoño, y ya. Esos son algunos de nuestros asistentes que están ahí muy conectados con nosotros. Vamos a conocer sobre la Plaza de la Concordia y ustedes están viendo una imagen del proceso de restauración que se le hizo, pero antes de eso vamos a devolver un poco el disco y vamos a conocer sobre el valor histórico de este escenario y del por qué hace parte de ese patrimonio. Resulta que, según la historia, esta plaza de mercado se remota hacia los años, o sea, hacia el siglo XX. Estamos hablando de más o menos 1910, 1920, donde pues estos predios eran unos predios antiguos que eran utilizados, que se les llamaban los llanos de los jubilados,
y que también se ubicaban las parroquias de las Aguas y las Nieves. Entonces todo este territorio antiguamente pues tenía como otro uso, y adicional a eso el barrio como tal se llamaba Chiquinquirá. Fue bastante chistoso encontrar como toda esta información, porque digamos que uno no la reconoce, ¿cierto?, dentro de su historia, y actualmente está configurada como la Plaza de la Concordia, siendo destinada siempre como una zona para el mercado. Hacia los años de 1913 se empieza a realizar como una segunda parte o un segundo periodo de lo que es la plaza de mercado, se empieza a hacer una construcción. De hecho, lo que es el material del adobe empieza a ser uno de los más representativos en las construcciones de estas plazas o de este tipo de arquitecturas. Se dice que hacia 1933 es cuando se funda, ¿cierto?, por decirlo así, la plaza de mercado hacia 1933, y se termina su construcción hacia 1935. De hecho, uno cuando va a la plaza de mercado va a encontrar como una especie de plaqueta, ¿cierto? Y en esa plaqueta habla que hacia 1936 una placa que habla que es fundada, o ya los últimos arreglos que se le hace es hacia 1936, en ese momento cuando se termina como tal la plaza de mercado. Esta plaza de mercado se hace durante la alcaldía de Jorge Merchán y se entrega con el secretario de Obras Públicas, Carlos Almanzar. ¿Sí? Durante esa administración básicamente es que se entrega pues esta plaza de mercado. Ya después se empieza a hacer un proceso de restauración. Aquí estamos viendo una línea de tiempo donde hablamos un poco hacia 1933, quienes intervienen para hacer esa fundación de la plaza. Luego hacia el año 94 que se declara como un interés cultural patrimonial, y algo supremamente importante es que hace parte de una categoría, ¿no? Dentro de esas normas, hace parte de una categoría que se llama la categoría B de conservación y arquitectura. Pues por esa razón es que entra a ser un patrimonio nacional. Hacia el 2015 se adjudica la obra de restauración, donde interviene el Instituto de Patrimonio Cultural y de Artes, el IPES, la Alcaldía Mayor de Bogotá, y se empieza a hacer todo el proceso de restauración hacia el año 2016. Hacia junio del 2019 se entrega lo que es la Galería de Arte Santa Fe, que en ese momento es cuando se inaugura, y luego en febrero del 2020 es cuando se entrega la obra terminada, ya con todo el tema de los servicios públicos, con absolutamente todo, que es lo que tenemos hoy en día, que es una obra bastante interesante, porque en esta plaza de mercado que vamos a encontrar, de hecho la oferta tiene oficios tradicionales, entre ellos está el arreglo de instrumentos musicales, de carpintería, de cerrajería, de reparación de electrodomésticos. Tienen un teatro que se llama el Teatro de los Sueños. Tiene más o menos 40 locales, 8 restaurantes, tiene capacidad para más o menos 150 personas, 2 plazoletas, una biblioteca con más de 5,000 títulos de literatura. Mejor dicho, esta plaza quedó dotada de absolutamente todo para que todos los bogotanos y los turistas, que de hecho a eso es lo que le apunta un poco este proceso de restauración, porque el objetivo es que sea un escenario turístico, teniendo en cuenta que esta plaza de mercado queda ubicada muy cerca a lo que es la calle del Embudo, el Chorro de Quevedo, donde tenemos una gran infraestructura de arquitectura pues bastante importante para Bogotá, donde pues los visitantes que vienen pues no solamente son turistas nacionales, sino también internacionales. Entonces esto permite que sea un escenario bastante visitado.
Plaza Mercado queda ubicada en la UPZ 94 de la Candelaria. Entonces ahí nosotros nos vamos ubicando un poquito más, está entre la primera y la segunda y la calle 14 y 15, digamos que para que nos ubiquemos un poco más geográficamente. Y adicional a eso, pues estamos hablando de que esta plaza de mercado tuvo dentro de su proceso de restauración una financiación de más o menos 19.780.000 pesos, si se lee así, ¿cierto? Pues ya me tocó devolverme. Entonces, importantísimas todas estas intervenciones que se le han hecho, porque las entidades del distrito lo que están buscando es que no solamente los bogotanos la reconozcamos, la visitemos, la utilicemos, sino que también sea en términos turísticos y pues el Instituto Distrital de Recreación y Deportes también hace parte de esos recorridos que se hacen en todo lo que es el Distrito Capital y pues esta es una plaza de mercado que también venimos visitando continuamente para reconocer más la importancia. No sé si Lorena nos quiere aportar algo ahí. Bueno, de pronto, respecto a lo que dices que está muy cerca del Chorro de Quevedo y a la calle del Embudo, resulta que estas declaratorias que se le hacen a estas 3 plazas de mercado también tienen un fin turístico. La idea es poder, digamos que, involucrarlas un poco en esos sitios que son importantes y fundamentales dentro de nuestra historia y que vale la pena mostrar y resaltar ante las personas pues, que vienen del extranjero, ¿no? En ese orden de ideas, pues, digamos que todos estos reconocimientos van a hacer que estos sitios tengan un potencial que va a hacer que se pueda satisfacer este otro tipo de necesidades pues, para el turismo en Bogotá, que digamos que hemos tenido ya cifras de crecimiento mucho mayor en los últimos años, bueno, exceptuando digamos que todo lo que nos ha ocurrido en el 2020, pues que ha sido alrededor del mundo. Sin embargo, pues el crecimiento turístico en Bogotá pues viene incrementando y estos sitios pues se han convertido en lugares fundamentales. Como hablábamos en un inicio, pues para nosotros ya es algo normal, algo habitual, de pronto ir a una plaza de mercado y de pronto uno pensaría encontrarlo de siempre, pero pues ese valor que hemos venido hablando de, por ejemplo, la gastronomía e incluso las mismas frutas y verduras, algunas de ellas que, por ejemplo, en otros países no se dan. Entonces es también rescatar y aprovechar un poco esa ubicación geográfica que tenemos y por la cual, pues, podemos gozar de toda de nuestros alimentos y de toda esta variedad. Bueno, nos trasladamos. Lorena, una cosita, antes de que se me pase, es que aquí hay un dato que se me acabó de pasar y me parece importante el por qué se llama la Plaza La Concordia. Casi nada. Resulta que se llama así porque el arquitecto Carlos Martínez, quien fue el que elaboró todo el diseño, ¿cierto?, de la plaza, dicen que recibe ese nombre porque está como muy representado, muy conectada, al parecer, con otra plaza de París, de Francia. Entonces, por eso es que le llaman la Concordia, porque coincide, de hecho, con esa infraestructura francesa de París, que es de la época del siglo XVIII. Pues, básicamente por eso es que le llaman la Plaza de la Concordia y está ubicada más o menos en 3.218 metros cuadrados. Entonces, es toda la extensión que tenemos dentro de nuestra plaza de mercado. Entonces, no me quería ir sin darles ese datico importante. Sí, claro que sí. Bueno, entonces ahora sí nos trasladamos a otra plaza de mercado patrimonial. Esta es la Plaza de Mercado de las Cruces. En ella hay mucha información que de pronto es muy relevante, que tal vez nos vamos a quedar cortos, diría yo, porque el tiempo en televisión es corto y ya se nos está acabando el tiempo, Alice, entonces nos toca avanzar. Por eso, pues yo les voy a contar datos muy puntuales. Esta plaza de mercado se va a construir entre los años de 1924 y 1928. Miren ustedes parte de esas fotografías antiguas donde se ve un poco de esa estructura, y aprovecho para contarles que entonces la firma constructora va a ser de Nueva York, va a ser la firma Ulen y Company, y va a ser un encargo del distrito. Pues resulta que ellos van a tener especial interés en el estilo ecléctico en este caso se refiere pues de pronto a
digamos que a la mezcla de diferentes estilos. Para el caso específico de la Plaza de Mercado Las Cruces, vamos a hablar del Art Deco, que tiene que ver un poco con figuras geométricas, y el Art Nouveau, que en este caso van a ser formas más curvas y asimétricas. Entonces imaginen ustedes esa mezcla de ambos, uno que es muy con la simetría y las figuras geométricas y el otro que es más con las curvas, y es por eso que ella como que llama tanto la atención. Incluso la cobertura va a ser, o la cubierta va a ser importada de los Estados Unidos, a diferencia de la Plaza de la Concordia que nos decía hace un momento Alice, que tiene más de 3.000 metros cuadrados, esta tan solo tiene 2.211 metros cuadrados y va a ser declarada Monumento Nacional en 1983. Por esta razón también se le va a hacer una restauración que se va a dar aproximadamente entre el año 2008-2010, y se va a declarar, bueno, Monumento Nacional en 1983, pero ya bien de interés cultural en el año de 1989. Miren ustedes cómo era un día habitual de mercado en Las Cruces, en Bogotá. Cabe resaltar que el barrio Las Cruces, que está al sur de la Casa de Nariño, este barrio va a ser inicialmente uno de los considerados barrios obreros de nuestra ciudad, también porque allí se encontraban los chircales donde se hacían los ladrillos para las demás construcciones. Y pues para la evolución y el crecimiento de la ciudad como tal. Y pues aquí entonces vivían también personas del común, se habla, digamos que del proletariado, como dicen algunos, y digamos que para ubicarnos así como Alex nos hizo hace un momento con la Concepción, va a estar ubicada entre las calles Primera AF y Segunda Bis, entre carreras Cuarta y Quinta, ¿vale? Barrio Las Cruces. Listo, Alex. Entonces, bueno, importante rescatar, varias de las plazas de mercado tienen esta particularidad, es que se pueden encontrar diferentes enseres, no solo para productos, digamos, de frutas y verduras, sino también, por ejemplo, canastos, cosas que ya no se encuentran fácilmente en otros lugares. Miren ustedes la portada de la Plaza de Mercado de Las Cruces. Nos dirigimos ahora a la tercera Plaza de Mercado Patrimonial. Sí, señorita. Bueno, nuestra tercera plaza de mercado que ha sido muy importante es la plaza de mercado La Perseverancia. A veces todos perseveramos, el que persevera alcanza, dicen por ahí, ¿no? Entonces, digamos que de ahí también viene el nombre de La Perseverancia. ¿Por qué? Porque aquí hay un valor histórico, es que este barrio o todo el sector de lo que es La Perseverancia viene desde el siglo XX, donde hubo un señor muy importante que se llama Leo Kopp. Digamos que aquí vamos a hacer un pequeño resumen de por qué se le llama así no solamente al barrio, ¿cierto? Sino toda esa conexión. Este señor, pues lo que hizo fue construir un barrio obrero, un barrio donde se le dona o se le entrega a algunas personas que vivían dentro de ese sector, y adicional a eso conectaban porque estaba al frente de lo que es la cervecería Bavaria. Entonces ellos lo que hacen es, vienen todas estas personas campesinas provenientes de Cundinamarca, del Tolima, de Boyacá, se desplazan hacia la capital de Bogotá pues buscando mejores oportunidades, y pues Leo Kopp lo que hace es como delimitar un sector de más o menos 16 lotes donde se le entrega a esta comunidad, se forman esos barrios, y a partir de eso se empieza a construir no solamente en ladrillo, como decía ahorita Lorena, sino también el uso de la piedra, el material de los chircales. Bueno, empieza a construirse toda un barrio obrero, como es llamado en su momento, y de hecho a la plaza en algún momento también le dieron ese nombre, y es que la plaza del barrio obrero. En ese sentido, pues hacia el 1 de mayo de 1914 se inaugura una plazoleta en la parte de al frente de lo que es la cervecería Bavaria, ¿cierto? Y allí se empieza a recibir a todos los campesinos que vienen de Chía, de Tenjo, de otros pueblos cercanos, y vienen a ofrecer sus productos. Entonces eso hace que este sea un lugar bastante, pues, especial. Luego se traslada básicamente al lugar donde nos encontramos en este momento, o donde está mostrando la gráfica, que básicamente está dentro de lo que conocemos nosotros como la localidad de Santa Fe, la UPZ 92. Básicamente se le llama el sector, o el barrio se llama La Macarena,
Tiene una extensión de más o menos 2.539 metros cuadrados la plaza como tal aproximadamente, y está dentro de lo que es la carrera quinta y la carrera cuarta, hacia lo que es sentido occidental y oriental. Y de la parte sur y norte está entre lo que es la calle 30 y la calle 31. Entonces esos son como los límites de lo que compete a la Plaza de Mercado de la Perseverancia. Allí que vamos a encontrar, pues es una construcción bastante original. Tiene 3 cocinas, dice que tiene 3 cocinas. Yo no he entrado, pero ahí creo que Lorena certifica si tiene 3 cocinas. 4 puestos de abarrotes, 2 puestos de productos, de acuarios, de cárnicos, 2 puestos de zonas verdes y verduras. Y ha tenido, pues, digamos que desde 1940 varias reformaciones o varias adecuaciones que se le han hecho, no solamente en infraestructura, en pintura, en la parte, por ejemplo, en 1969 se construyó la zona sur para la parte administrativa. Y todo esto hacia 1944. Bueno, antes de la administración ya se había dado una terminación específica de lo que era la plaza, y de hecho tenía algo muy especial esta plaza, era que tenía una zona de acceso arborizada. Y de esa arborización hoy en día solo quedan 3 arbolitos, bastante curioso. Y en esa manzana, ¿no? Y ya hacia el año 96 pues se hace la parte de la administración, y hacia el año 2009 se hace una terminación de enramadas en la zona de venta de frutas, de verduras, que es lo que se llama como la nueva edificación. Entonces todo esto ha permitido que esta plaza de mercado pues sea bastante importante. De hecho, algo muy representativo de ella es las pinturas que tiene, que son muy representativas, ¿cierto? Que es la parte de la fachada, que son los murales artísticos, que estos murales son muy representativos en cuanto a lo que es la cultura y la forma de la conexión de la naturaleza, del campesino, de las montañas, de la tierra, de la iglesia. Entonces, este mural es muy representativo y ha venido siendo trabajado también por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá con el objetivo de hacerlo un poco más turístico. Entonces, ahí pues vemos esa representación de lo que es la Plaza de la Perseverancia, o la Perse que le llaman por ahí, ¿no? Entonces, vámonos para conocer un poquito sobre nuestro siguiente tema. Yo creería que 7 de agosto. Sí, yo creo que sería ya la de Palo Quemado. Bueno, pues nos quedan 5 minutos y nos dicen en comunicaciones que 5 minutos más. Sí, sin embargo, quería resaltarles que este logo que ustedes ven aquí con el maíz y de forma redonda responde al logo pues que tiene ya la Perseverancia, hace referencia a las tapas de la cerveza que las personas que ven ahí trabajaban en la cervecería Bavaria. Y el maíz porque también en este lugar, recordemos que se hace anualmente en días normales o en años normales, el Festival de la Chicha y la Dicha. Entonces, ahí para que lo tengan muy presente. Bueno, hablábamos un poco de la administración de las... ¿Señora? Que nos toca ir a esa celebración. ¿Los qué? La celebración. Sí, señora. Hablabas un poco de la administración del IPES. Muy bien, sí. Antes de irnos, importantísimo conocer un poco sobre el IPES. ¿Qué significa IPES? IPES significa Instituto para la Economía Social. Este instituto queda ubicado en la calle 73 con 1166, para que en este caso si queremos saber dónde queda. Está conectado con el instituto en este caso con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, ¿cierto? Y además está trabajando de la mano con la Alcaldía Mayor de Bogotá. ¿Cuál es el objetivo en este caso de estas entidades? Es aportar al desarrollo económico de la ciudad mediante ofertas de alternativas de generación de ingresos a la población de la economía formal e informal. Entonces, toda esta conexión
lo que hace es reconocer las tradiciones que tienen estos espacios. Básicamente el IPE es lo que está haciendo es reconocer la importancia de las plazas de mercado, ¿cierto? Hacer el reconocimiento de su infraestructura, de su historia, de todo lo que tiene que ver con el consumidor, con el producto, con esa conexión que nosotros tenemos con el que lo cultiva, que en este caso son nuestros campesinos, y nuestras cosechas, reconocer nuestros productos ancestrales. Por ejemplo, la mayoría desconocemos la quinoa, el amaranto, productos que son bastante representativos dentro de los cubios, los nabos, que son muy representativos dentro de nuestro plato típico, y las plazas lo que hacen es mostrarnos eso. Entonces, el IPES, cuando ustedes necesiten información sobre las plazas de mercado, pueden ingresar a la página del IPES y ahí van a encontrar no solamente los precios, sino también van a encontrar información general de todo lo que tienen que ver con las plazas. Entonces, ahí les contamos un poquito para que estemos informados. ¿Listo? Incluso, Alex, para esta época de anormalidad que hemos tenido en todo el mundo, resulta que el IPES ya en su página web tiene los horarios en los que se puede ingresar a estos sitios y también tiene la capacidad de cada plaza de mercado, ya sea distrital o privada. Lastimosamente, entonces se nos acabó el tiempo. Esa información, pues para que la tengan muy presente, y si quieren ir a una plaza de mercado, pues la pueden consultar, pero pues les quedamos debiendo dos cosas muy importantes, Alice, lastimosamente. La historia de Palo Quemado, que si bien no hace parte de una plaza de mercado distrital, hace parte fundamental en el desarrollo histórico de nuestra ciudad, y Corabastos, que es una central de abastos muy grande, pues que quisimos resaltar en esta presentación, pero que lastimosamente el tiempo no nos dio. Pero pues los invitamos para que hagan uso de su curiosidad, investiguen sobre estos sitios, y pues cualquier cosa que necesiten, pues también estamos para colaborarles. Nosotros hacemos nuestros recorridos, nuestras caminatas virtuales. Ustedes pueden hacer su solicitud a atncliente@idrd.gov.co, y pues no siendo más, Alice, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por conectarse. En nombre de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto Distrital de Recreación y Deporte, que tengan un lindo día. Claro que sí, Lorena, muchísimas gracias por toda la información suministrada el día de hoy. Darles gracias a nuestras compañeras Liliana Rincón y Lady Díaz, que también estuvieron ahí en el chat, a todos nuestros caminantes y asistentes y que siempre están conectados en nuestro programa de caminatas. Recordarles cuidarse muchísimo. Ya estamos en esa segunda reto donde vamos por la vida, por cumplir esos valores tan importantes como son la confianza, la solidaridad, el aprovechamiento de nuestros espacios públicos. Nuestras plazas de Bolívar nos brindan mucho eso, y sobre todo pues el trabajo en equipo, ¿no? Darle las gracias a nombre de la alcaldía, como lo acaba de decir Lorena. Un gran abrazo para todos y esperamos vernos en nuestra próxima caminata el día domingo, que vamos a conocer un poco también